Se bendiga a mis hermanos y amigos. Realmente que ha sido bueno Dios. Dios realmente ha sido bueno al congregarnos nuevamente aquí en este lugar, su casa, viendo algunas caras bastante familiares, otras que tienen algo de tiempo sin ver, algunas muchísimo tiempo. Y realmente qué bueno es el Señor que nos regala estas alegrías, ¿no? El poder ver a personas que la última vez que vimos, eran personas muy pequeñitas y ya están un poco más grandes, realmente llena de mucha alegría poder verles de nuevo. Quisiera que me acompañara, mis hermanos, vayamos juntos al pasaje del día de hoy, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Hoy estaremos del versículo 1 hasta el versículo 6. Efesios 4 del 1 al 6. Vamos a leer juntos este pasaje y así oramos a Dios nuevamente para que Él sea hablando en nuestras vidas en esta mañana a través de su palabra. Efesios 4 del 1 al 6. Si ya todo lo tenemos, leamos juntos entonces. Dice la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Amén. Oh Señor, gracias. Gracias por unirnos una vez más ante tu presencia. Hoy estamos reunidos para que tu nombre nuevamente sea exaltado en medio de tu pueblo. Por eso te pedimos, oh Dios, para que a través del medio de gracia tan importante como lo es la predicación de tu palabra, a nos estar atentos, oh Dios, con un corazón humilde, dispuesto a recibir la palabra de Dios. Que hoy sea tu palabra predicada, Señor, con gracia, pero también con autoridad. Que sea tu palabra, oh Dios, exhortándonos, corrigiéndonos, siendo una luz en el camino para poder andar y caminar según nuestro llamado como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy estamos en Efesios capítulo 4 del 1 al 6. Y quisiera introducir este sermón destacando la estructura de la carta. Sé que para algunos puede ser quizás ser algo un poco tedioso, pero creo que es necesario, hermanos y amigos. Esta carta está dividida, hablando en estructuras o partes gigantes, un poco más grandes, en dos partes, como Pablo acostumbra hacer en sus cartas. Hay una parte doctrinal, donde hay doctrina, donde hay enseñanza, y la segunda parte, en este caso, a partir del capítulo 4, se enfoca en la práctica de las verdades antes enseñadas. Hermanos, creo que esto nos enseña, o al menos nos muestra, que el Evangelio y la palabra de Dios, que el conocimiento no debe ser meramente académico, que no debemos tener una gran biblioteca en nuestra casa, con nuestra mente de conocimientos diversos, sin que estos desciendan a nuestros corazones. Toda la verdad de Dios, puesto que es verdad de Dios, da vida, transforma, cambia, redime, reconcilia aquello que el pecado ha destruido, ha dañado, ha deformado y ha dividido. Hermanos, la forma en la cual Pablo desarrolla su argumento a la luz de lo que él entendía que la iglesia de Éfeso necesitaba, nos recuerda que Dios no solamente quiere
que profesemos ser cristianos, sino que realmente vivamos como cristianos. Hermanos, justamente, interesantemente, el comienzo de lo que es la parte práctica, como usted pudo haber leído hace un momento, Pablo comienza rogando a los hermanos algo. Y esto es, vivan como es digno de vuestro llamado, vivan como es digno de vuestra vocación. Por esta razón, el título de esta predicación, como algunos quizás ya saben, es Vive a la altura del llamado. Repito, vive a la altura del llamado. Y sí, hermano, es un llamado al llamado. Porque te estoy llamando, o al menos el pasaje nos llama a nosotros a vivir a la altura del llamado de Dios. Y cuando quizás vas al texto, tú dices, pero ¿dónde sacaste eso? No parece haber un imperativo, claramente. Pero sí hay indicativos que señalan la necesidad de que la iglesia de Éfeso y también nosotros hagamos esto. De hecho, el argumento o la idea central, lo que quisiera que quedara plasmado en tu mente y en tu corazón sería lo siguiente. El guardar la unidad de la iglesia es vivir a la altura del llamado. Repito, el guardar la unidad de la iglesia es vivir a la altura del llamado. Los puntos a tratar son dos, del 1 al 2. Un ruego a vivir a la altura del llamado. Repito, un ruego a vivir a la altura del llamado, del versículo 1 al versículo 2 y del 3 al 6. La materia prima del llamado. Repito, la materia prima del llamado. O primer punto de esta predicación, un ruego a vivir a la altura del llamado, del 1 al 2. Se dan cuenta, justamente el pasaje del 1 al 2 comienza con un ruego. Pero no podemos pasar por alto, hermanos, la forma en la cual Pablo habla acerca de sí mismo. Pablo dice, capítulo 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego. Y quizás ustedes pueden pasar por alto lo que Pablo dice acerca de sí mismo. Yo soy preso del Señor. Yo soy, en pocas palabras, yo soy esclavo de Jesucristo. Y pasamos rápidamente a la idea del ruego. Pero hermanos, no solamente Pablo debe ser llamado preso de Cristo. Todo verdadero cristiano es un siervo y por lo tanto un esclavo. Hermanos, Pablo está diciendo, yo Pablo estoy bajo el señorío de Cristo. Yo Pablo estoy bajo el control de Cristo. Hermanos, esta idea de que el cristiano está bajo el control y el señorío de Cristo es la que lleva a Pablo a decir a los hermanos, ustedes necesitan vivir de esta manera. Hermanos, si tú no crees en el señorío de Cristo, entonces no vale la pena que escuches este sermón. Si tú no entiendes, o al menos no te me hace comprender que Dios está por encima de todo y que si tú eres cristiano, debes someterte a su autoridad y a su señorío, entonces seguramente nada de lo que diré o que vamos a ver en el texto lo vas a poner en la práctica. Hermanos, somos siervos, no señores. Somos llamados esclavos, no amos. Y ciertamente en esta cultura, estar bajo el dominio de alguien puede ser algo repugnante, algo de hecho despreciable. De hecho, recuerdo que muy joven, cuando estaba en la escuela, luego en el liceo, cuando era evidente que estaba bajo la orden de alguien, en este caso de mis padres, me decían el sometido. Y todavía lo siguen usando porque por ahí escucho todavía a algunos jóvenes que cuando les pregunto me dicen, no, es que a veces me dicen el sometido o la sometida. Yo, ok, o sea, la cultura, esa cultura no se ha perdido todavía. Y es que no se va a perder, ¿sabes por qué?
porque siempre será odioso para la naturaleza caída del hombre estar bajo el dominio y señorío de otra persona. Aún estos jóvenes muchas veces quieren liberarse de ese sometimiento, como algunos piensan incluso. Hermanos, Pablo dice, yo soy esclavo del Señor, y como esclavo, un hombre que vive bajo el señorío de Cristo y entiende, el domingo antepasado, recuerda, entiende que todo lo que sufre, lo sufre por la causa de Cristo, por la gloria de Cristo, porque a Cristo está sirviendo. Él dice, hermanos, yo, Pablo, que sufro por la causa del Señor, que sirvo al Señor, que estoy bajo su señorío, les pido, les ruego lo siguiente. Vivan ustedes, yo diría, vivan ustedes también como es digno del llamado. Hermanos, Pablo, ¿usted cree que algún hermano le diría a Pablo, Pablo, vive como cristiano? Nadie, nadie. Sin embargo, ¿eso también se diría de nosotros o eso se diría de ti? Es increíble que una iglesia tan saludable como la iglesia de Éfeso, y una en la cual Pablo invirtió tanto tiempo y tuvo buenos ministros, buenos pastores a lo largo de la historia de la iglesia de Éfeso, Pablo le dijera a comienzo del capítulo 4, vivan como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, la palabra digno es una palabra que significa balanza, una balanza equilibrada, una balanza que tiene el mismo peso de lado y lado y por lo tanto ya se mantiene a nivel. Pues bueno, lo que Pablo está diciendo entonces a la luz de este significado de balanza o nivel es, hermanos, vivan a la altura del llamado. Pero ¿qué llamado? Pablo no dice aquí cuál es el llamado explícitamente. Sin embargo, sí podemos entender a la luz de lo que ya Pablo ha dicho en 3 capítulos, que este llamado es un llamado glorioso y que este llamado tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Pero no solamente ahí, no solamente es que este llamado es salvífico, sino que este llamado nos ha hecho parte de un cuerpo, de una iglesia. ¿Recuerdas? Ahora somos que la nueva Israel, la nación de Dios, donde ya no hay judío ni griego, donde hay judío gentil, sino que ya todos son uno en Cristo Jesús. Pablo, luego de haber descrito las grandísimas bendiciones de Dios y habernos mostrado que nosotros, por la pura gracia de Dios, estamos involucrados en ello, Él les dice, hermanos, si ustedes creen esto, si ustedes realmente creen que Cristo los salvó, que Cristo los justificó, que Cristo los perdonó, que estos son hijos de Dios y que ahora son la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, entonces Pablo dice, tienen que vivir de esta manera. Lamentándolo mucho en nuestras iglesias, muy poco se habla de la santidad. Pero qué terrible es eso, ¿sabes por qué? Porque un evangelio que no habla de la santidad es un evangelio corrupto y de hecho muy satánico. ¿Tú crees que Satanás tiene problema con tu profesión de fe si ésta no produce santidad? ¿Tú crees que Satanás se va a molestar contigo si tú dices, soy cristiano, pero en la práctica no muestras a Cristo, no hablas como Cristo, no vives como Cristo? ¿Tú crees que Satanás se va a molestar por eso? No, para nada. De hecho, le caes muy bien. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el evangelio real es un evangelio que transforma, que cambia, que libera, que restaura. Y por esa razón Pablo dice, hermanos, si ustedes creen esto, entonces deben vivir de esta manera. ¿Pero por qué, Pablo? Porque estas verdades producen esto. Hermanos, Pablo le dice a ellos, vivan a la altura. Si se dan cuenta, aunque el llamado es divino y lo hace Dios, sin embargo, sí hay una responsabilidad nuestra en relación a este llamado. Y es que nosotros vivamos a la luz de Él.
Pero todavía cuando Pablo habla del llamado, él todavía no ha desglosado por completo lo que implica vivir este llamado. Pero sin embargo, es interesante que use la palabra con, mostrando de esta forma la actitud con la cual nosotros debemos proceder a vivir a la altura del llamado que Dios nos ha hecho por medio de Jesús. ¿Y cuál es esta actitud del corazón? Dice, con humildad, dice, con mansedumbre y dice, soportando. Pero te pregunto, ya va, pero ¿por qué es importante que tenga esta actitud? ¿Para con quién? ¿De qué estamos hablando? Hermano, si se da cuenta, hay un detalle muy interesante. Pablo está hablando en plural, no está hablando individualmente. Dice, fuisteis, comunidad, plural, fuisteis llamados. Habla de una comunidad, habla de un grupo de personas, habla de individuos. Y más adelante habla acerca de la humildad, mansedumbre, luego habla de soportarse los unos a los otros. A la pregunta, ¿es esta actitud para con quién es entonces? Para con tus hermanos, para con tu iglesia. Hermano, usted está diciendo, Pablo está diciendo, mira, debes ser humilde. ¿Pero qué es la humildad? La humildad, según la escritura, es considerar a otros superiores a ti. La pregunta sería, ¿realmente vivimos de esa manera? Un hombre de Dios decía que si comenzamos a indagar o a estudiar las razones por las cuales las iglesias viven divididas o que no hay una armonía, una comunión evidente entre ellos, entre los miembros de una iglesia, dice que seguramente se encontrará siempre que el orgullo es uno de esos factores o esos culpables que producen tales divisiones o tales problemas de coinonía y relación entre ellos. Y quiero decirte que Jesús sabía muy bien eso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo en Mateo claramente dice lo siguiente, Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, dice Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, el ser manso, ser humilde es parte de mi naturaleza y ustedes necesitan aprender eso. Es interesante que Jesús nos dice, véanme y aprendan a hacer milagros. Vean y aprendan a levantar muertos de los sepulcros. No, Jesús no dice eso. Dice, aprendan de mí que soy humilde. De tantas cosas que Jesús podía enseñar y que eso enseñó a sus discípulos, él aclara y dice, la humildad es una de ellas que deben aprender. Cuando lo contrario a la humildad es el orgullo. Y hemos de reconocer todos nosotros que el orgullo realmente ha sido un obstáculo para progresar en tu crecimiento espiritual como cristiano y especialmente, particularmente con otros. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo te lleva a hacer lo contrario a lo que la humildad. La humildad te lleva a ti a considerar a otros mayores que tú, lo cual te lleva a ti a tener una actitud de esclavo. ¿Cuál es la actitud de esclavo? Pues el esclavo no reclama nada, el esclavo no demanda nada porque él dice, soy un esclavo. Un esclavo jamás le diría a su amo, ¿por qué me hiciste esto? No, sabía que no tenía por qué hacerlo, no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque era esclavo. Y por muy feo que se escuche, hermano, así es como debemos vivir nosotros. ¿Sabes cómo? Siendo yo no merezco nada. ¿Sabes por qué? Porque esa es la verdad. No mereces nada, no merecemos nada. Pregúntate por qué te molestaste la otra vez con el hermano. Porque tú dijiste, no, yo merecía que él se arrepintiera ante mí. Yo merecía que él me pidiera disculpa. Es más, mira, yo no me merezco que me traten de esta manera o de esta forma. Y así hablemos de tantos ejemplos en los cuales el orgullo, el creer y pensar que yo merezco algo, me ha llevado a mí a maltratar a los santos de Dios. Me ha llevado a mí a alejarme de los santos de Dios. Y me ha llevado a mí a negarme a abrir una verdadera comunión con ellos.
Hermanos, la humildad verdadera es del corazón. Hay muchos que se consideran a sí mismos humildes y ya eso los hace muy orgullosos. La humildad, como he dicho en otras oportunidades, es algo sobrenatural. La humildad verdadera solamente puede ser producida por el Espíritu Santo en la vida de uno de sus hijos. Pero recuerdas, hermanos, ese es el llamado. Y la actitud que debo tener en relación al llamado es ser humilde. Dejar de pensar que yo merezco algo. Que yo merezco algo. No es que, mira, yo hice tal cosa y yo debería estar ahí. O deberían reconocerme a mí. ¿Qué problema? Siempre queremos ser los primeros, los prominentes, queremos que nos vean, ser siempre aquellos que le presten atención, queremos ser los que le den abrazos, besitos, que los visiten cuando están enfermos. Pero por falta de humildad no somos lo que justamente pedimos y demandamos que sean con nosotros. Hermanos, no solamente seamos humildes, también la actitud que dice Pablo que debemos tener es mansedumbre. Y fue lo que Jesús dijo, yo soy manso y humilde. La humildad y la mansedumbre o ser manso van llevadas de la mano. La mansedumbre es poder o fuerza bajo control. Seguramente, cuando se ve a un hombre o una mujer que son mansos, a veces por temas de personalidades, porque hay unos que son peleones, ¿no? Son iracundos, y dan otros que tienen el caso opuesto y que son un poco más apacibles. Y tú hablas con ellos y ellos hablan lentamente y parece que todo el mundo le hace maldades y ellos están todavía tranquilos. Te pregunto, según socialmente, según la cosmovisión del mundo, ¿cómo se ve eso? Como debilidad, ¿cierto? Piensan y dicen, si a este le meten un golpe y no se termina defendiendo, este es un tonto. Es un tonto. Es un menso. Pero ¿sabes qué dice Jesús acerca de la mansedumbre? O de ser manso, de dominar, de tener una fuerza bajo dominio, que es ser como Él. Y te pregunto, yo, querido hermano y amigo, ¿Jesús era un hombre débil? Para nada. De hecho, era el Hijo de Dios y él mismo dijo, yo podría traer legiones de ángeles y que me defiendan, pero no lo hago. Hermanos, eso es mansedumbre. Tiene todo el poder del cosmos a su disposición y él dice, no, me someto a la autoridad del Padre, al plan del Padre y yo voy a morir por estos pecadores. Pero también dice el pasaje, soporte con paciencia. Es inevitable no hablar siempre de otros, porque te pregunto, ¿a quién vas a soportar? Al otro. Seguramente, si quieres un poco tu vista, vas a conseguir a uno que tú dirás, ay, Dios mío, a este, ¿cómo me cuesta soportarlo, no? Cuando te dice soportar con paciencia. Y es un detalle interesante eso, soportar, paciencia. ¿Por qué? Porque a veces decimos, mira, ¿sabes qué? Yo sé que tengo que soportarlo, pero es que es realmente insoportable. Es que yo sé que tengo que hacerlo, pero como siempre se ha dicho, no ayudan, ¿cierto? Es que siempre parece que no cambia, que no entiende. Bueno, el Señor te dice que para vivir a la altura de tu llamado debe ser como Jesús. Y Jesús tenía dominio y también tuvo mucha paciencia. Y de hecho, Jesús todavía es tan paciente contigo que aunque te sigues equivocando y sigues cerrando el blanco, Él sigue orando por ti. Él intercede por ti, como dice Hebreos. Hermanos, el hecho es, no soportes una vez, dos, cinco, seis veces. Como Pedro una vez preguntó, Señor,
tengo que perdonar, ok, pero ¿cuántas veces debo hacerlo? Porque ya estoy cansado. ¿Cuánto dijo el Señor Jesús? 70 veces 7. ¿Cuánto sería eso? Bastante. Tanto que yo, sinceramente, haría una calculadora y sacara la cuenta. Ajá. Eso quiere decir que siempre debes soportar a tu hermano y debes perdonarlo. Porque estas actitudes son importantes. Porque en todas estas se manifiesta el verdadero amor de Dios. Porque en todas estas el amor de Dios se manifiesta. El amor de Cristo, porque termina diciendo, sopórtense mutuamente con paciencia en amor. Pero ¿cuál amor? El amor que Pablo ha dicho antes, en el cual deberíamos estar arraigados, en el amor de Cristo, en el amor del Señor. Pero Pablo no solamente señala en un sentido o muestra con su ruego la necesidad que ellos vivieran a la altura de lo que Dios llamó, sino que Pablo termina desarrollando esta idea, ahora sí, aclarando por qué razón, o mejor dicho, de qué manera nosotros podemos vivir a la altura del glorioso llamado que hemos recibido como iglesia de Dios. Vayamos al segundo punto, la materia prima del llamado. Comienza el versículo 3 diciendo, solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Esa expresión es importante porque digamos que es el punto sobre el cual Pablo termina desarrollando los últimos versículos. Pero ¿qué es lo que Pablo está diciendo acá? Pablo está diciendo que vivir a la altura del llamado de Dios, según Pablo, en el contexto, es guardar, es trabajar voluntariamente, intencionalmente, solícitos, es guardar, trabajar en la unidad del cuerpo de Cristo, trabajar diligentemente en la unidad de la iglesia en la cual Dios te ha colocado. Y esto, cuando yo lo estudiaba, me parecía increíble e impresionante. ¿Sabes por qué? Porque este pasaje seguramente lo hemos usado en otro tiempo para decir, vive como es signo de tu llamado y pensar en cualquier otra cosa menos en la iglesia. Bueno, sí, tengo que portarme bien en el trabajo, tengo que hacer bien mi trabajo, y cierto, deja hacerlo bien. Bueno, no debo decir grosería, cierto, no dejes decir grosería. La Biblia dice que tu boca no puede ser una fuente de agua limpia y la vez de agua sucia. Es cierto. Pero cuando Pablo dice, vivan a la altura del llamado, no está pensando en individuos. No está pensando en la santidad personal tuya. Piensa en la santidad corporativa. Piensa en la santidad en comunidad con la iglesia y el pueblo de Dios. ¿Y sabes qué hace eso? Derriba, choca con la idea ambigua, incorrecta, antibíblica de vivir un cristianismo sin la iglesia. Y quiero decirte que cuando pensamos en cristianismo sin iglesia, quizás siempre pensamos en los extremos, ¿cierto? Decimos, no, por supuesto, la Biblia manda a congregarse, hay que congregarse. Pero te pregunto, ¿solamente es congregarse? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de congregarnos? ¿Realmente de qué estamos hablando? Solamente de venir, y recuerdo cuando se usaba mucho eso antes, ¿no? Y me recuerdo ahora, venir a calentar solamente sillas. Aún en medio de nosotros hay quienes se congregan todos los domingos y sin embargo viven un cristianismo sin iglesia. Porque si no estás trabajando intencionalmente en la unidad de la iglesia, entonces estás trabajando en la división de la misma. ¿Sabes algo? No hay punto neutral, hermano.
te lo digo con mucha gracia y amor, no hay punto neutral. ¿Trabajas para la unidad del cuerpo de Cristo o estás trabajando para dividirlo? ¿Sabes? A veces pensamos en lugares, en puntos neutrales. Y la neutralidad no existe, hermano. No existe. No existe. A veces pensamos y decimos, bueno, pero yo no le hago daño a nadie, ¿sabes? Solamente, pues bueno, a veces me cuesta congregarme. Pues bueno, yo no visito a los enfermos. Bueno, pero yo no discipulo a nadie. Pero bueno, yo no estoy haciendo daño a nadie. Sí, muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque eres un miembro que no está funcionando como debería y por lo tanto estás afectando al resto del cuerpo. Eres un miembro enfermo. Lo quiero decir con todo esto, querido hermano y hermana, porque esto para la iglesia es vivir a la altura de tu llamado, es ensuciarte las manos en el lugar en el cual Dios te colocó. Porque si eres cristiano, entonces Dios te ha hecho parte de una iglesia. Si eres hijo de Dios, entonces tienes muchos hermanos. Y a estos debes cuidar, debes amar. Pero cuando pensamos en una tarea como esta, seguramente piensas en lo difícil que realmente puede llegar a ser. Porque dices, pero es que en mi iglesia hay problemas, en mi iglesia hay diferencias. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia del Evangelio? La buena noticia que Pablo nos trae junto con la obligación de ser responsables en construir y edificar la unidad de la iglesia de Dios, es que solamente vamos a hacer algo, cuidar algo que ya Dios nos ha dado. Por eso, si se dan cuenta, el título de esta división es la materia prima del llamado. ¿Y sabe usted qué es una materia prima? Yo pensaba que sabía qué era eso hasta que realmente me fui a buscarlo en internet. Y ya había pensado usar esta palabra y cuando vi el significado, pues dije, es lo que necesito. Cuando hablamos de la materia prima, estamos hablando, escucha bien, estamos hablando de el material natural, de recursos naturales. Hablamos de un material o de recursos que están en la naturaleza, que requieren ser trabajados y explotados por seres humanos. La materia prima es una materia orgánica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se escucha bien? Que nosotros no creamos la materia. Lo que hacemos es que manipularla. Porque Dios es el creador de la materia. Ya va, ¿qué es esto? No sé, pero fácilmente podemos pensar en el huerto, ¿cierto? Dios plantó el huerto. ¿Y qué se le mandó a hacer a Adán y Eva? Cultiven el huerto, manipulen la materia. ¿Para qué? Para extender el huerto en el mundo. Hermanos, lo mismo es en Cristo el Señor. Dios, Cristo, te ha entregado un huerto lleno de recursos, de maravillas que ahí esperan, están ahí a tu disposición para que tú las manipules, para que tú las uses para hacer algo hermoso, para hacer algo valioso y así ser co, coe, ¿cómo se llama esa palabra? Hacer co-trabajadores, co-desarrolladores de Dios. Como alguien decía, ser vicerregentes de Cristo, de Dios. Que la obra, hermano, la obra, y es increíble esto, la obra, aunque es buena, no está todavía completa. ¿Sabes por qué no está completa? Porque requiere tu trabajo. Cuando Dios plantó el huerto, Dios dijo, era bueno, y fue bueno, pero dijo, en pocas palabras, le falta desarrollo. Porque en el huerto no habían camas, en el huerto no habían edificios, en el huerto no habían vehículos de transporte, carros, motos, no habían teléfonos,
no había internet. La pregunta es, ¿por qué? Porque era un huerto bueno, con todos los recursos necesarios para trabajarlo, pero se requería desarrollo. Hermanos, esto es una analogía, un símbolo de lo que debemos hacer con todos los recursos de Dios, en las esferas de Dios. Pero también esto debe ser así de cierto en el contexto de la iglesia. Así como tu trabajo debe ser un trabajo que lleve a cabo el desarrollo de lo que Dios ha dado, mandato cultural, también hay un mandato eclesial que debe ser atendido. Y como veremos en el próximo domingo, en la predicación de nuestro hermano, si el Señor así lo permite, veremos que eso se trata de edificarse mutuamente, de trabajar en comunidad. Pero para esto se requiere unidad. Y el texto dice, hermanos, guarden la unidad del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Ahí está la materia prima. La base está ahí. No se nos llama a crear unidad, sino a guardar la unidad. ¿Por qué? Porque ya hemos sido unidos, ya. Si ves el Evangelio, podrás ver que lo imposible ya fue hecho posible. Que hombres tan diferentes unos de otros, de trasfondos tan diferentes unos de otros, han sido unidos por la sangre de Cristo Jesús. Y que ahora son un solo pueblo. Algo que impresionaba y que fue fue un choque cultural eh, cuando la iglesia primitiva comenzó a ser vida, comenzó a desarrollarse y a extenderse. Algo que era impresionante para los gentiles no cristianos y judíos no cristianos, era ver cómo estas personas se reunían en un mismo lugar y compartían como familia, como incluso se amaban más que la propia familia, porque los romanos tenían familias donde se hacían daño, donde se maltrataban. Y en cambio esta familia se cuidaba, se amaba, se protegía. Esta familia suplía o llenaba necesidades de alguno de ellos. Esta familia estaba unida y compartía mutuamente, a pesar de que ahí habían judíos, habían eh, no judíos, habían griegos, habían romanos, habían hombres de Asia, de África, y a pesar de ser tan diferentes, estos hombres veían una unidad sobrenatural, inexplicable. Era tanta la gracia y amor entre ellos que incluso los no cristianos eran salpicados de ese amor. Porque aún Roma, en un tiempo en el cual fue afectado por una grave enfermedad, vio cómo los cristianos arriesgaron su vida para proteger, para cuidar de los enfermos que ellos mismos habían echado a las calles. Este tipo de unidad sobrenatural, hermano, no es solamente una unidad sobrenatural reservada a la iglesia primitiva, no. Porque lo mismo que tenía la iglesia de Hechos, lo tenemos también nosotros. Creo que nos hemos conformado con la idea, bueno, así es la iglesia, ¿qué vamos a hacer, no? Y vivimos nuestra vida como que, bueno, pasando por alto nuestro llamado, pero no, pero dice, presta atención a tu llamado, recuerda quién te llamó, recuerda que fuiste llamado y ahora vive y trabaja en conformidad a ese llamado. Dice, trabajen en guardar a la unidad del Espíritu. ¿Pero por qué, Pablo? Porque Pablo dice, son un cuerpo y un espíritu. Y de hecho, hermanos, la esperanza es común de todos ustedes. Es el mismo llamado. Es el mismo llamado, la misma vocación. Qué palabra tan hermosa, ¿no? La palabra vocación, la palabra llamado. Sí, hay un llamado general, hay un llamado particular. Tú debes conocer tu llamado particular. ¿A qué Dios te llamó?
qué trabajo en particular tú tienes que hacer. Eso tienes que explorarlo tú, tienes que conocerlo tú y explotar lo que Dios te ha dado, pero también un llamado, en este caso, general, comunitario. Es un llamado que te conecta con otros. Es un llamado que te une a otros. Y por lo que quería darle a entender a ellos es, hermanos, vean, hay materia prima ahí. Ya tiene la base de todo. ¿Por qué? Porque están ya unidos. Dice Pablo, tienen un mismo Señor. ¿Quién es ese Señor? Cristo. Tienen una misma fe. ¿Cuál fe? El Evangelio, la verdad de Dios, la que Pablo ya les ha enseñado y presentado tan gloriosamente. Todos creen lo mismo, ¿cierto? Un bautismo. ¿Quién bautiza? El Espíritu Santo. Un nuevo nacimiento. Lo que Jesús le dice a Nicodemo. Fue el mismo para todos. No, algunos no son sumergidos más que otros en el agua. No, todos son igualmente bautizados. Pero también dice, un Dios. Es el mismo Dios para todos, ¿cierto? Sí, pero también el mismo Padre de todos ustedes. Y este Dios está sobre ustedes y por ustedes y está en todos ustedes. Quiero decirte que la imagen más gloriosa y hermosa de la iglesia es la que se puede ver y se puede contemplar en el día del Señor. ¿Escuchaste bien? La imagen más gloriosa, más hermosa de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, es en el día del Señor. ¿Sabes por qué? Porque todos los santos de Dios son congregados. Y así como la imagen de Dios se hace más visible en la relación matrimonial, puesto que tenemos un hombre y una mujer que son igualmente imagen de Dios, pero en roles terminan complementando, terminan proyectando una imagen completa de Dios, puesto que algo del papel del hombre muestra la gloria de Dios, el señorío de Dios, el gobierno de Dios, el liderazgo de Dios. Y la mujer con su corazón maternal también muestra el amor cuidadoso del Padre. También así la iglesia cuando es reunida y se congrega y convive junta, muestra ahora sí una imagen más completa, vívida y real de lo que Pablo llama el cuerpo. Ahora puedes entender, hermano, por qué tu corazón debería amar y desear el estar en comunidad con la iglesia. Hermano, no es un capricho de tus pastores o de tus predicadores. No es una persecución eclesiástica el que siempre estés aquí reunido cada vez que haya curso. Es el llamado de Dios. Es el llamado de Cristo. El que tú entiendas esto. El que tú te ocupes en esto. Es no despreciar el milagro de Dios. Es no despreciar el milagro de Dios. Porque todo esto que usted acaba de leer hace un momento, hermanos, lo que acabamos de leer hace un momento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos. Hermanos, eso es la obra trinitaria, esa es la obra de Dios a nuestro favor. Pero quiero que entiendas, que por favor entiendas que es imposible vivir la fe cristiana sin comprender que no es para vivirla solo. Que esa fe, que ese llamado, esa salvación te une a la iglesia de Dios y no basta con solamente congregarte diariamente o cuando corresponde congregarse. Lo que necesitamos es ser humildes unos con otros, mansos unos con otros,
y amar como Cristo nos amó. Dejar de pensar tanto en nosotros. Porque de hecho, cuando nos negamos a exhortar a un hermano, cuando nos negamos a consolar a un hermano, cuando nos negamos a guiar a un hermano, discipular a algún hermano, estamos pensando en nosotros. Decimos, no, pero ¿qué dirá el hermano si lo llamo aparte? No, yo no quiero enemigos. Mira, yo mi cristianismo es de paz, ¿no? Una paz, una falsa paz, lo siento, es una falsa paz. Porque no nos llamó el Señor a estar en paz, así en ese sentido. No, no, no. Nos llamó a cuidarnos, a amarnos. El amor de Dios también nos corrige, nos exhorta, nos guía, nos cuida del mal, del pecado, de la corrupción. Es el tipo de amor que debemos mostrar para con otros. Y por esa razón me parece maravilloso ver cómo Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, termina desarrollando su argumento, la idea en la carta, porque antes de demandar esto, Pablo le ha dicho a los hermanos, deben vivir arraigados y cimentados en el amor de Cristo. ¿Quieres saber tú cómo debes construir unidad? ¿Cómo tú debes cultivar unidad? Bueno, ve a Cristo. ¿Quieres tú saber cómo debes amar a tu hermano? Bueno, experimenta, indaga el amor de Cristo. ¿Quieres saber tú cómo corregir, cómo discipular y cuidar a otros? Ve a Cristo. Porque Cristo dice, Señor, me los diste y yo los he cuidado, los he amado, los he amado. Pero sabes, cuando se hace un llamado a vivir en unidad, hermanos, es un llamado muy elevado. No estamos hablando simplemente de lucir atractivos o de lucir que aquí se vive el amor. No, debemos vivir el amor verdadero. El amor de Dios. Porque cuando la iglesia cultiva la unidad, cuando la iglesia trabaja en pro de esto, lo cual no la hace una iglesia perfecta, pero es una iglesia que está creciendo en ello. ¿Sabes qué estamos haciendo, hermanos? Estamos mostrando y revelando al mundo la gloria de Dios. Dice, pero ¿de qué manera, hermano? Bueno, nuestro pasaje es plenamente trinitario. Habla del Padre, habla del Señor Jesucristo y habla del Espíritu Santo. Y todos ellos tres, trabajan en comunidad, trabajan juntos. Y ese trabajo en conjunto, en comunidad, hizo posible tu salvación y mi salvación. Cuando hablamos de la Trinidad, cuando hablamos de Dios, hablamos de uno, pero también hablamos de diversidad, de tres. Dios es uno, tres personas. Qué misterio, ¿verdad? Qué milagro. Inexplicable, ¿cierto? Bueno, así de sobrenatural debe vivir la iglesia. Somos muchos, sí, diferentes, muy diferentes, pero somos uno en Cristo Jesús. Somos diferentes, sí, pensamos diferente, pero hallamos la gracia de Dios, el milagro de Dios como para vivir unidos y trabajar juntos, en comunidad, en armonía. ¿Sabes? Eh, Quizás algunos pensarán que mis amigos y amigas, hablo de amigos, hablo en el contexto de iglesia, de hermanos en la fe, de esta iglesia y fuera de ella, son muy buenos amigos míos porque son igualitos a mí. Tenemos ese hábito, ¿cierto? De acercarnos a gente que seamos afinas. Ah, él es extrovertido, entonces él va a ser mi amigo porque también soy extrovertido. Ah, él es calladito, bueno, él va a ser mi amigo porque él también es calladito como yo. Ah, a él le gusta esto, a mí también me gusta, somos amigos. Sí, es fácil ser amigos así.
Pero el milagro sobrenatural de Dios nos llama a ser amigos incluso de aquellos que no se parecen a nosotros, que son muy diferentes a nosotros. Y, hermano, te puedo asegurar que algunos de mis amigos en Cristo no son igual que yo, son muy diferentes. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que justamente el ser diferentes me ha permitido ver el milagro de Dios de unirnos y hacernos trabajar juntos para el avance del reino de Cristo. Justamente en las diferencias es más notable el milagro de Dios y la gracia de Dios que hace que hombres diferentes unos de otros puedan ser unidos por algo mucho mayor. Porque quiero decirte que aunque sí tengas diferencia con algunos de tus hermanos, si son hermanos en la fe, debes amarlos, debes cuidarlos, debes tener comunión con ellos. Porque algo más grande, algo más glorioso, algo más poderoso que tus diferencias es el poder y la gracia de Dios. Es el obrar del Espíritu Santo, el cual nos ha entregado todas las cosas y el cual habita en nosotros. Por lo cual quiero decirte que si tienes un hermano frente de ti, realmente ha nacido de nuevo y es tu hermano, en él está el mismo que está en ti. ¿Y sabes qué, qué sucede cuando eso es una realidad? Eso te hace miembro de él y él se hace miembro de ti. La familia es una analogía y un reflejo justamente del milagro que se vive en la iglesia. Y la iglesia debe ser una analogía y un reflejo del misterio de la Trinidad. Una cosa te lleva a la otra y otra te lleva a algo mucho más grande y elevado y todo te lleva a la gloria de Dios. Así que ya dejemos de pensar siempre en nosotros, de pensar de siempre que tienen la razón y de que la justicia sea llevada por nuestras propias manos. No, descansemos en el Señor y reposemos en su obra. Amemos la iglesia que Cristo ama. Si vamos a la iglesia de la cual Cristo estuvo dispuesto a servir hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, cuando Cristo murió, ¿sabes por qué murió? Para hacer morir la división. Cristo murió en la cruz para dar muerte a la división, a la separación. Y en su muerte, entonces, Él reconcilia todas las cosas. Las une. Entonces te pregunto, querido hermano, reflexionemos juntos. Entonces, ¿cómo es posible que estemos contribuyendo a la separación de lo que Dios ha unido? Como una vez el Señor dijo, lo que el Señor ha unido no lo separa el hombre. No lo separe el hombre. Quiero decirte, querido hermano, que si esto estás haciendo, entonces no estás contribuyendo a la agenda de Cristo. Si en vez de procurar la unidad, trabajar en ella intencionalmente, no esperar que sucedan las cosas porque sucedan, no, toma la iniciativa, hazlo. Si no lo estás haciendo, quiero decirte esta verdad que puede ser cruel, puede ser muy dura, pero te lo voy a decir con amor. Estás trabajando para la agenda de Satanás. Porque Satanás fue el que vino a matar, a destruir y a dividir. Ese es su trabajo, no el de Cristo. Por lo tanto, hermano, juntos meditemos y reflexionemos realmente a quién estamos trabajando, con nuestras actitudes, con nuestra disposición incluso del corazón.
porque todo emana del corazón. Y el corazón dice Dios que lo conoce mejor que nadie. Así que, querida iglesia de Dios, querida iglesia Roca Eterna, sin importar lo maltratados que quizá podemos encontrarnos por errores, equivocaciones y pecados de aquellos que el Señor llama sus hijos, de aquellos que el Señor llama iglesia de Dios. A pesar de todo eso, quiero decirte a la luz del milagro de Dios y de la obra sobrenatural de Dios, todo ese peso del pasado debería desaparecer por completo. ¿Sabes por qué? Porque tú no me vas a amar a mí porque yo sea un buen hermano para ti. Tú me vas a amar a mí, vas a amar a tus hermanos, porque Cristo los ama y Él te llama a amarlos como Él te ama. Y ese amor nos lleva a perdonar, a soportar, a sufrir y a servir. Así que te repito, el milagro de Dios te libera de la carga del pasado. Así que experimenta y vive la libertad que Cristo da para amar y servir a otros. Ama como Cristo nos amó. Queridos amigos, desde un comienzo hemos hablado a iglesia, iglesia, iglesia. Y tú dirás, ¿y yo qué? Quiero decirte que lo que hemos hablado desde el comienzo hasta el final, entre tantas cosas que se puede haber dicho, siempre estamos hablando del Evangelio. Siempre hablamos del Evangelio. Porque el Evangelio, esa noticia que tanto has escuchado, es la que hace posible, como acabas de escuchar hace un momento, que hombres diferentes, tan diferentes, hombres pecadores que fallan y maltratan, a veces sin querer y a veces queriendo, estén sin embargo así unidos unos con otros y puedan gozar de la unidad, del amor y de la gracia que el Señor da. Esa unidad, querido amigo y amiga, que el Evangelio hace posible, es simplemente un resultado, es la consecuencia de una mayor reconciliación y esa tiene que ver con Dios. Por lo tanto, la reconciliación que Cristo trae a los hombres para que juntos vivan en comunidad es primeramente vertical. Si un hombre puede vivir reconciliado con sus hermanos, es porque está reconciliado con Dios, con Cristo. Por lo tanto, querido amigo y amiga, necesitas primero ser amigo de Jesús, ser cercano a Dios para ser cercano a esta iglesia. Porque solamente esa gracia nos enseña a vivir en comunidad. Señor, damos gracias a ti por tu bendita palabra, por tu verdad. Haznos, Señor, examinar y ver nuestros caminos y ver por dónde caminamos y dónde andamos. Haznos entender la necesidad real de que sí, realmente sigo a Jesús, amo a Jesús. Debo entonces amar a la iglesia y por lo tanto involucrarme activamente en ella. Haznos ver, Señor, la necesidad de no solamente congregarnos y ya, sino que debemos hacer vida con estos miembros, caminar con ellos, vivir con ellos, sufrir con ellos, gozarnos con ellos. Ayuda a tu pueblo, a tu iglesia, a que sea un reflejo de tu gloria y de tu gran majestad, del amor tan bueno, tan maravilloso con el cual nos has amado y que es el mismo que debemos mostrar y evidenciar a la iglesia en la cual nos has colocado. Te lo pedimos, Rey de Gloria. Exáltate y glorifícate aún nuestras diferencias, para que la unidad que tú nos has dado en el Espíritu sea evidente y sea practicada por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén